Jóvenes, bienvenidos nuevamente a su curso de Derecho Constitucional y Administrativo. Ya dejamos atrás la parte constitucional con la que arrancamos, que nos dieron las bases, los cimientos para este curso. Y ahora arrancamos con la segunda parte, que es el derecho administrativo. A mi juicio, algo más relacionado con su carrera, con su profesión, con su perfil aspiracional profesional. Si hablamos de derecho administrativo, tenemos que hablar del Poder Ejecutivo. Aunque ya hemos hablado de los actos formalmente ejecutivos, materialmente legislativos, formalmente legislativos, materialmente ejecutivos, que vimos como base en el curso de Derecho Constitucional. En esencia, si hablamos de derecho administrativo, hablamos del Poder Ejecutivo. Esa es la razón por la que esta clase deseo darla desde la intimidad del Palacio Nacional. Aquí nos encontramos en el despacho presidencial. Me parece que ya lo cambiaron un poco, pero bueno, este fue el fondo que encontré. Pero es Palacio Nacional. Hace unos años tenía un carácter simbólico, simbolizaba no solo el poder ejecutivo, sino el poder político en México. Ya ha recuperado ese papel preponderante y es el centro neurálgico del poder, no solo ejecutivo, ya lo dije, sino de todo el poder político en México, porque estamos en un sistema presidencialista. En el inicio de nuestro curso hablamos de los sistemas políticos y hablamos que hay sistemas parlamentarios y hay sistemas presidencialistas, hay sistemas monárquicos, pero nuestro sistema es presidencialista. Y el presidente despacha en Palacio Nacional. Jóvenes, un consejo al margen, así como los musulmanes por lo menos una vez en su vida tienen que, los que tengan posibilidades, visitar la Meca, yo los invito que por lo menos una vez en su vida se den la oportunidad de conocer Palacio Nacional, más allá de las filiaciones, las filias, las fobias, las animadversiones o las simpatías políticas. El Palacio Nacional es historia. Como dijera un escritor y actual director del Fondo de Cultura Económica, la historia la puedes tocar ahí, solo hay que conocerla. Yo los invito, por lo menos los que tengan posibilidades una vez en su vida, dense una vuelta a Palacio Nacional. Aquí vamos a hacer un pequeño recorrido porque estamos hablando del derecho administrativo, estamos hablando de la administración pública, que aunque todos los poderes realizan actos administrativos, en esencia, la esencia de la administración del derecho administrativo se encuentra en el Poder Ejecutivo. Así que pues, ya haciendo esta atenta invitación a visitar este recinto, pues vamos a arrancar con nuestra clase de Derecho Administrativo, para lo cual me permito compartir unas presentaciones, pues para darle mayor dinamismo a nuestra exposición. El derecho administrativo. Aquí está la entrada de Palacio Nacional. Arrancamos con el tema de derecho administrativo. Cuando hablamos de derecho administrativo, vamos a hablar de una rama del derecho que va a regular ciertos aspectos fundamentales. ¿Cuál? Como ya les dije, aunque todos los poderes realizan actos administrativos, el derecho administrativo es el que propiamente se refiere a regular los actos que material y formalmente realiza el Poder Ejecutivo, porque es quien esencialmente tiene esa función, la función administrativa. La segunda característica es que tiene que estar dentro del orden jurídico, y esto es muy importante, no solo del
del Ejecutivo, de la administración que representa, sino es algo extensivo en todos los servidores públicos, en todos los órdenes de gobierno, en todos los niveles. La adecuación al orden jurídico. Un funcionario no puede hacer más allá de lo que le permite el mismo orden, en este caso constitucional, el orden legal. Es decir, siempre tiene que estar limitado por el orden jurídico. Tercero, hablamos de actos jurídicos concretos. ¿Qué quiere decir esto? Que no es algo que pueda ser interpretado o aplicado de una manera amplia. Tú te vas a encargar de los asuntos de la República Mexicana. O sea, los asuntos de la República Mexicana, estamos hablando de un tema muy amplio. Los asuntos que, electorales, económicos, políticos, familiares. Por eso estamos hablando que se refiere a actos concretos y particulares. Debe de estar determinado, como les comento, esto es un orden, cada uno estar relacionado con el posterior y así sucesivamente. Por lo tanto, se limita a actos jurídicos concretos. ¿Por qué? Porque el orden jurídico lo faculta para realizar exclusivamente esa actividad. Como les comento, no más allá, es un círculo, no puede salir de ahí. La parte central del círculo, esas son las facultades que otorga el derecho administrativo. Más allá no se puede. No puede elegir de manera arbitraria. Discrecional sí, en ciertas ocasiones, ya lo vamos a analizar, pero aún eso está regulado estrictamente por el derecho. Pues la finalidad es prestar un servicio público. El Estado, ya se los he comentado, es la representación organizada y legítima de la sociedad por medio de la cual ésta realiza su acción colectiva. Es decir, para proveer, no podemos hacernos nuestro propio hospital, no podemos hacernos nuestra propia escuela. Bueno, algunos lo estamos intentando, perdón. No podemos todos llevar nuestra propia basura al lugar donde al basurero, al lugar donde los desechos materiales se acumulan. Imagínense, no todos tendríamos posibilidades, y los que no tengan posibilidades tendrían ese tipo de desechos en su casa, en sus calles. Por lo tanto, requerimos de quien nos brinde ciertos servicios públicos. ¿Y cómo lo hace la sociedad? A través de su organización, organizándose para esa acción colectiva a través del Estado. Y por eso, dentro de las finalidades del Estado está el brindar servicios públicos para toda la generalidad, para todos, no exclusivamente para unos. También el derecho administrativo va a regular las relaciones que tienen los entes públicos, es decir, los diversos organismos de la administración pública entre sí, y además sus relaciones con los particulares. Veamos cómo aquí encontramos dos elementos importantísimos, porque también las diversas dependencias tienen relaciones entre sí y necesitan un ordenamiento legal, un ordenamiento constitucional, un ordenamiento reglamentario, ya veremos más adelante, que determine y limite sus actividades y no se estén constantemente mezclando y una metiéndose en las funciones de las otras. Ya hablamos que sí existen las facultades concurrentes, pero son la excepción, no la regla, porque tal situación no sería eficiente. Se debe de establecer a quién le corresponde cumplir ciertas funciones para que nosotros, los particulares, podamos acudir a esas instancias a que se nos brinde el servicio público, o en su caso reclamar que no se nos está brindando. Repasando, el derecho administrativo, ¿qué va a regular?
los actos material y formalmente ejecutivos. Ya hablamos actos materiales que, aunque no los realice el, aunque no sean legislativos, los puede bien realizar el ejecutivo, aunque no sean ejecutivos, bien los puede realizar el legislativo y etcétera. Dentro de un orden jurídico que limite sus actos, esos actos deben ser concretos, no pueden ser generales, es decir, eh, a ti te toca regular Tampico, regular qué de Tampico, ¿no? Finalidad de prestar un servicio público es la sociedad se organiza a manera de obtener beneficios de esa asociación, de ese contrato social, que son los servicios públicos, y regula las relaciones de los entes públicos entre ellos y en sus relaciones con los particulares. Continuamos. Hay muchas tendencias a definir lo que es el derecho administrativo. Bueno, en derecho siempre hay tendencias cada quien quiere aventarse su definición sobre determinados temas y uno quiere ser más original que el otro. Pero de cada una de las definiciones uno va rescatando elementos. En este caso, el derecho administrativo, los elementos para regularlo, es el que nos da el maestro Gavino Fraga, nos habla de la estructura y la organización. Es decir, cómo se forman los entes administrativos y cómo se organizan para realizar su función. Estructura ya sabemos, el secretario de Estado, el subsecretario, y así. Al igual que una empresa particular, ustedes que son de negocios internacionales lo deben saber mejor que yo, se estructura dentro de ciertas jerarquías para darle funcionalidad. ¿Por qué? Ya les he comentado una batalla donde todos son generales, las posibilidades de victoria son muy limitadas. ¿Qué más va a regular? Los medios patrimoniales, es decir, los recursos que necesita para funcionar. Si hablamos del Estado, hablamos de economía. Si hablamos de economía, así sea el Estado más rico, hablamos de recursos limitados. Es decir, debe de adecuarse a un presupuesto que no sea laxo, es decir, a un cheque en blanco, que se le firme al poder público, todo lo contrario. El poder público se sostiene con las aportaciones de los ciudadanos llamadas impuestos, por lo tanto estos deben de, valga la expresión, manejarse religiosamente. Por lo tanto, debe de existir un presupuesto coherente. Y el derecho administrativo nos va a regular qué recursos se le va a asignar a cada una de las dependencias y cómo lo puede gastar. También va a regular el ejercicio de sus facultades. Esto quiere decir, te doy estas actividades, pero no basta eso. No basta si tienes que hacer tal cosa. Vemos que el orden jurídico, la actuación de los entes administrativos está muy limitada. Es ese círculo del que no puede salir. Por lo tanto, no basta que le dé las facultades, sino que les señale las particularidades de su función, cómo la va a desarrollar, porque no puede actuar arbitrariamente ni tampoco discrecionalmente. ¿Qué es discrecionalmente? A su real ver y entender. Por lo tanto, debe de regular cómo va a desarrollar estas sus facultades. Y el tercer aspecto que el maestro Gavino Fraga nos menciona respecto a los elementos que deben establecerse en una definición de derecho administrativo está la situación de los particulares con respecto a la administración. Vemos, cada uno da elementos, pero el maestro Gavino Fraga todos los une y nos señala cuáles son los indispensables, uno tan importante como el otro. El último, ¿dónde radica su importancia? Pues es elemental,
porque la administración pública no va dirigida a los perros, los gatos, las plantas, no, va dirigida a los particulares, va dirigida a las personas. Entonces tiene que regular cómo esa administración pública tiene que servir a las personas en todos sus aspectos. Ya vimos también en sus relaciones con otras dependencias públicas y sus relaciones con los particulares. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para definir al derecho administrativo? Pues hay un criterio orgánico. El criterio orgánico es, olvídate, lo realiza la presidencia, es un acto del Ejecutivo. Lo realiza el Legislativo, es un acto legislativo. El criterio orgánico de definición del derecho administrativo es el acto que realiza el Ejecutivo, lo cual ya hemos hablado y lo vamos a seguir repitiendo, es un aspecto muy limitado porque el legislativo realiza actos administrativos y el ejecutivo por excepción realiza actos legislativos, ya no digamos el judicial. El otro criterio que se refiere a las relaciones que existen entre los diversos órganos y entre esos órganos con los particulares. Y el último criterio, lo que se refiere a la actividad propiamente administrativa, es decir, cómo va a manejar sus recursos y cómo los va a aplicar para brindar los servicios públicos. Como vemos, este criterio orgánico, ese criterio que atiende a las relaciones de los órganos y ese criterio que atiende propiamente a la función administrativa, pues está perfectamente desarrollado por el concepto de derecho administrativo establecido por el maestro Gavino Fraga. ¿Cómo definimos el derecho administrativo? Pues es el derecho administrativo, es la rama de derecho que regula la estructura y organización de los entes públicos, los medios particulares, los medios patrimoniales y financieros que necesita en el ejercicio de sus facultades y la situación de los particulares con respecto a la administración. Todos los criterios establecidos en un solo concepto. Y todos tan importantes como uno. Tanto el recurso que va a utilizar, tanto a quién va dirigido, tanto cómo está estructurado y tanto cómo va a ejercer sus facultades, es decir, su actividad propiamente administrativa. Continuamos. Cuando hablamos del contenido de las normas del derecho administrativo y del derecho administrativo en sí, y esto es fundamental, estamos hablando de normas de derecho público. Ya les comento, los juristas, si algo nos gusta es hacer conceptos de todo, conceptos algunos muy laxos, algunos muy rebuscados, pero ustedes no pretenden ser abogados, por lo tanto vamos a buscar un criterio más acorde a su formación. Por lo tanto, ¿cómo vamos a distinguir el derecho público del derecho privado? Pues el derecho público no admite negociaciones, son mandatos irrenunciables y obligatorios. Es decir, hay una subordinación al Estado. El Estado no se coloca en condiciones de igualdad con los particulares, como sería en el caso del derecho privado. Un contrato, un acuerdo de voluntades en el derecho privado, los dos se colocan en un mismo nivel. En tanto que en el derecho público hay una relación de subordinación con respecto al ente administrativo, lo cual no se confundan, no quiere decir que el derecho, que el funcionario, que el órgano, el organismo pueda abusar de ese poder y, valga la expresión, hacer menos al particular. Como ya lo vimos, está limitado por un orden jurídico, una estructura legal que va a guiar su función y que la va a limitar, y actualmente existen elementos, existen
instituciones legales que limitan esa subordinación del particular al organismo público. Bueno, ¿qué podremos decir el contenido de las normas de derecho administrativo? Pues que se refieren a normas de derecho público, es decir, una relación de semi-subordinación, no total subordinación al ente administrativo, pero sí son normas que no están a negociación. Aunque también eso es relativo. Es relativo actualmente vemos que hay empresas particulares que están decidiendo de forma voluntaria cubrir sus adeudos fiscales y para evitar algún tipo de recargo, se hacen negociaciones con el ente administrativo, con el poder ejecutivo, te pago tal ya así, aquí, no voy a decir esa palabra, pero así te los doy. Y pues ya, quítame los recargos. Y pues es algo muy, muy eficiente y no es algo que esté prohibido. Ya la condonación de impuestos ya vemos que sí es algo que actualmente el régimen constitucional prohíbe y en su momento sí se permitía. Es decir, hablamos de que el contenido de las normas de derecho público en el derecho administrativo no son negociables, pero vimos que en su momento sí lo son y sí pueden ser. Pero ya es una cuestión de la praxis. Si hablamos de la doctrina y de lo que debería de ser, son normas que no están sujetas a negociación por ser de derecho público. Continuamos. Las relaciones del derecho administrativo con otras ramas del derecho. Es una cuestión muy interesante. Así como los poderes no pueden permanecer independientes uno de otro, las ramas del derecho tampoco. Se nutren, se alimentan. El derecho me gusta catalogarlo como un ser vivo, un ser dinámico, que respira, que se alimenta, que se desarrolla, que crece. Y así como los poderes no pueden desarrollarse de forma independiente, el derecho tampoco. Requiere relacionarse con otras normas para cumplir su fin. ¿Con qué tipo de normas se relaciona y está íntimamente ligado el derecho administrativo? Primeramente con el constitucional, y eso lo dejamos claro desde el principio. El derecho administrativo está fundamentado y está limitado por un orden legal. ¿Cuál es la ley suprema en nuestro país? De acuerdo con el artículo 133 constitucional, pues es la Constitución. Y es una cuestión lógica. La Constitución establece la estructura y funcionamiento de la administración pública federal y que regula la estructura y funcionamiento de la administración, el derecho administrativo. ¿Qué quiere decir eso? Que del derecho constitucional surge el derecho administrativo. No puede existir uno sin el otro. ¿Por qué? Porque el derecho constitucional le da al derecho administrativo su sistema, su estructura, su organización, y el derecho administrativo le da al derecho constitucional su eficiencia. Yo para qué quiero normas legalmente perfectas, muy justas, muy equitativas, si no tengo una estructura que las aplique. ¿Para qué quiero tener los mejores programas sociales del mundo si no tengo una estructura eficiente que sea capaz de aplicarlo? ¿Para qué sirve que una constitución me guíe en la creación de políticas públicas en beneficio de la sociedad si no tengo una administración pública que las pueda aplicar?
¿Qué quiere decir eso? Que el derecho administrativo le va a dar al derecho constitucional la eficiencia, lo va a dotar de los instrumentos para ser eficaz, para llegar al común de cada uno de nosotros y que sus normas no sean una creación puramente dogmática, es decir, algo que se quede únicamente en bonitas palabras. Otra rama del derecho con la que se relaciona el derecho administrativo viene a ser el derecho civil. Eso es comprensible. También el derecho administrativo se manejan obligaciones, se manejan contratos, se manejan donaciones. El derecho civil, como es la rama de la que surgen todos los derechos, sus instituciones se ven repetidas en los demás órdenes jurídicos. ¿Con qué otra rama del derecho se puede relacionar al derecho administrativo? Con el derecho electoral. Si bien es cierto, ustedes no lo recuerdan, antiguamente era el Poder Ejecutivo el que organizaba las elecciones. Ahora hay un organismo autónomo, un organismo ciudadano que nada tiene que ver con el Poder Ejecutivo, pero que sin embargo es un organismo administrativo. Administra un recurso, recluta personal, asigna partidas, valga la expresión, a los partidos políticos, fiscaliza cómo se lo gastan. Todos esos elementos del derecho administrativo los aplica las instituciones que surgen del derecho electoral. Otra rama con el derecho mercantil. Por ejemplo, hace unos años teníamos un estado muy propietario, tenía hasta centros nocturnos, que por supuesto perdían, pero los tenía. Actualmente el estado es empresario, por ejemplo, en la paraestatal Petróleos, todavía, la paraestatal Petróleos Mexicanos, en la paraestatal Comisión Federal de Electricidad, todavía. Es decir, ahí vemos relaciones mercantiles en aspectos del derecho administrativo. Pero aquí hay que hacer una cierta acotación. El hecho de que exista una relación entre el derecho administrativo y el derecho mercantil no los asemeja. Eso fue un error que se cometió hace algunos años aquí en México, querer establecer un símil y comparativo entre la empresa privada y la empresa pública, entre la administración particular y la administración pública, y pues hablamos de aspectos completamente diferentes. ¿Por qué? Y ya lo veremos más adelante, por sus finalidades. La administración pública, el Estado no siempre persigue rentabilidad financiera. Ustedes se dedican a los negocios internacionales o se dedicarán a los negocios internacionales. Sus empresas van a requerir una rentabilidad financiera, una ganancia. Habrá algunas, y es altamente deseadas, que también pretendan tener una función social, pero su base es la rentabilidad financiera, contrario a la administración pública, que es altamente deseable que tenga una rentabilidad financiera, pero no siempre es así. A veces la rentabilidad financiera no es lo que persigue. Un caso concreto, estábamos hablando de Comisión Federal de Electricidad. Si yo pongo un transformador, yo Comisión Federal de Electricidad pongo un transformador en una ranchería de Pánuco, ¿qué precio tiene un transformador? ¿A los cuántos recibos las familias que viven en esa ranchería me van a pagar ese transformador? A mi empresa mercantil, Comisión Federal de Electricidad. No va a ser rentable.
pero obviamente ahí no se persigue la rentabilidad financiera, sino una rentabilidad social. Son dos aspectos que no debemos confundir. En un momento se confundió aquí en México y se quiso equiparar la empresa privada con la administración pública y son aspectos completamente diferentes, y cuando se mezclan esos conceptos, los resultados son completamente predecibles. También se vincula, se relaciona el derecho administrativo con el derecho laboral, porque al final de cuentas también tenemos un estado empresario, como hablamos, pero también tenemos un estado patrón. Tenemos empleados públicos, tenemos funcionarios públicos y tenemos un artículo 123 constitucional, inciso B, que regula esas relaciones entre el Estado y sus empleados. Por último, y es una obviedad, del derecho procesal. O sea, no, nada funciona sin un proceso. El derecho procesal, como el derecho civil, se va a relacionar con todo, porque todo requiere un proceso que le dé eficiencia y que le dé practicidad a su aplicación. Como colofón en este tema, vamos a hablar de que el derecho administrativo no solo se relaciona con otras ramas del derecho, obviamente se relaciona con otras ramas del conocimiento, la ciencia política. Servidor estudió la maestría en ciencias políticas. En algún momento pensé que era tirar rollo, así como veía yo en los mítines y todo. No, para nada. Es un estudio muy serio de la administración pública, un estudio muy serio de las políticas públicas, de los programas sociales, de una manera científica. Uno no se trata de hablar bonito, sino se trata de ser eficiente y utilizar la ciencia para resolver los problemas administrativos. También la sociología, caso idéntico. Yo pensaba que era sentarme a leer a Augusto Comte, a grandes filósofos, pensadores, Max Weber, que aportaron mucho a la doctrina sociológica, Alberto F. Senior de la UNAM también, pero también tienes que aplicar esos conocimientos a los casos concretos y encontrar metodologías que te permitan medir cómo se dan las relaciones humanas. También muy dado en los tiempos actuales el medio ambiente, la geografía e indispensable, ya hablamos de ello, la economía. Uno de los elementos que mencionábamos del concepto, de la definición de derecho administrativo, hacía referencia a que regulaba el recurso que se otorgaba para el funcionamiento de los órganos. Bueno, ahí está la economía. Ahí hablábamos de la rentabilidad financiera y la rentabilidad social que pueden tener las empresas del Estado. Bueno, si una empresa no tiene ni rentabilidad social ni rentabilidad económica, pues no tiene nada que estar haciendo más que consumir recursos de los ciudadanos. Y eso nos ayuda mucho la economía. Solo mencioné esta, hay muchas ramas del conocimiento, de la ciencia, con la que se puede relacionar el derecho administrativo. Continuamos. Fuentes del derecho administrativo. La fuente del Pegaso, de Palagio Nacional. Bueno, en nuestros tiempos, la mayoría yo creo que tiene agua entubada que corre derechito a su casa. Antes no era así. Antes la fuente no era solo un adorno, sino era un lugar donde los habitantes de una población iban a surtirse de vital líquido y ahí iban con su cantarito a recoger agua y llevarla a su casa. Eso formó una metáfora. Ya, también en las ramas del derecho pues, nos da por hacer poesía. Y se hizo la metáfora de los elementos que se nutre el derecho, como el de una fuente. Así, ya aquí les comparto de dónde viene la raíz de fuente, crear, producir o derramar. Y así como una fuente que va derramando el agua, así hay distintas instituciones que van derramando derecho. Y así vamos
no solo los abogados, sino también los economistas y también los expertos en negocios internacionales con su cantarito a brevar de esa fuente de conocimiento. Las fuentes, la escuela clásica nos habla de las fuentes formales, las fuentes materiales y las fuentes históricas. Las fuentes formales los podemos definir como son los procesos en la creación de las normas jurídicas. Podemos hablar del proceso legislativo como una fuente formal de derecho. La ley misma es una fuente formal de derecho. La costumbre también es una fuente formal de derecho. En un principio las leyes se hicieron siguiendo la costumbre y demás elementos que vamos a analizar más adelante. También nos encontramos con las fuentes materiales. Las fuentes materiales son los elementos que inspiran la creación de esas leyes. Por ejemplo, nosotros a principios del siglo pasado, en 1917, tuvimos una de las constituciones más adelantadas para su época, la Constitución de 1917. ¿Cuál fue su fuente material? Es decir, de lo que se alimentó el suceso, el acontecimiento que hizo que esa constitución tuviera esas características, la Revolución Mexicana. Una revolución social es un suceso que da por origen una constitución de corte social. Es decir, ese movimiento armado fue una fuente material de donde se nutrió. Fue el que le dio su característica, el que la inspiró, el que incidió en que ésta se formara. Esa es una fuente material. Y las fuentes históricas, pues son documentos que revisten, como su nombre lo dice, cierta importancia en el transcurso del tiempo. Ya no tienen vigencia, pero en su momento fueron muy importantes y marcaron un parteaguas en el desarrollo del derecho administrativo y del derecho en general. Una fuente histórica del derecho administrativo, la Ley de Administración Pública de 1870 de Benito Juárez, es una fuente histórica de la cual se derivarían mayores normas que regirían la actividad de la administración pública. La clase pasada hablamos de la reforma de 2011. La reforma constitucional de 2011 que vino a cambiar una constitución que otorgaba derechos a una que los reconocía. Eso echó por debajo muchas llamadas jurisprudencias que ya hablaremos más adelante, que dejaron de tener vigencia, y pues fueron desechadas, fueron eliminadas. Pero se conservaron algunas que, aunque ya no tenían vigencia, fueron muy importantes en su época y crearon instituciones. Vean cómo se conservan ciertas fuentes históricas por su importancia en el desarrollo, no solo del derecho, sino de ciertas instituciones. ¿Cuáles son las fuentes formales del derecho administrativo? Ya lo habíamos hablado, la ley, el reglamento, la costumbre y la jurisprudencia, que vamos a analizar detalladamente. La primera fuente, aquí está, también otra fuente, bueno, es la misma fuente, de Palacio Nacional. La ley. La ley es la fuente principal del derecho administrativo. ¿Por qué? Y ven que es el mismo seguimiento que ha tenido nuestra exposición. ¿Por qué? Porque hablamos de una estructura administrativa que está en un círculo, que está encerrada en un ordenamiento legal del cual no puede salirse, que está sometida a la ley, que está sometido al orden jurídico. Por lo tanto, ¿cuál va a ser su principal fuente? La ley. La ley, que es la que la limita, la estructura, la determina, establece sus relaciones para con otros organismos y para con los particulares. Por lo tanto, es la fuente principal.
porque está sometida a un orden jurídico, como lo vimos desde que iniciamos nuestra exposición. Segundo, el reglamento. El reglamento, algunos le pueden encontrar parecidos con la ley. Nuestro programa nos lo marca aparte y tiene razones muy específicas para hacerlo. El artículo 89, fracción primera de la Constitución Federal, la Constitución de la República Mexicana, nos establece la obligación que tiene el presidente de la República de promulgar y ejecutar las normas que el Congreso expida, pero aparte de proveer su cumplimiento. Ya les comenté, uno puede tener las mejores leyes, las mejores instituciones, los mejores conceptos legales, los mejores principios constitucionales, pero se requiere una estructura que pase de esa creación dogmática al caso concreto. Y es lo que establece la fracción primera del artículo 89, la facultad del presidente de establecer esas estructuras, esas instituciones, valga la expresión, que no son tanto como instituciones, pero sí son herramientas que permitan que esas políticas públicas, esas normas jurídicas, tengan eficacia y eficiencia en el caso concreto. Es decir, en las cuestiones que le preocupan tanto a usted como a mí, como que recojan tu basura, seguridad pública, una posibilidad de desarrollarse en lo profesional en plena libertad, la libertad de expresión. Todos son derechos establecidos por las normas, pero que requieren una estructura, instrumentos, herramientas de eficacia que le permitan aplicarse en los casos concretos que involucran al común de las personas. Características del reglamento. Lo primero es algo secundario. ¿Qué quiere decir? Depende de una ley. Se establece la ley de expropiación, se establece ciertos reglamentos para aplicarla. Y así cada una de las leyes, no todas, sino cada una de las leyes que viene a organizar determinadas estructuras de la administración pública, también establece una ley reglamentaria que permita su aplicación. Cometí un error. Estoy hablando de la ley de expropiación, que es reglamentaria del artículo 27. El artículo 27 establece ciertas instituciones, ciertos mandamientos legales, pero para poder aplicarse se requirió que se estableciera una ley reglamentaria que permitiera su aplicación al caso concreto, en este caso la ley de expropiación. Y así algunas normas constitucionales tienen su ley reglamentaria. Y también hay otras que para aplicarse requieren una ley reglamentaria y que no se aplican hasta que no haya una ley reglamentaria que te diga cómo se puede aplicar, de la importancia. Pero también eso nos deja claro que se trata de una ley que depende de otra. Es una norma secundaria que depende de una ley principal. Segundo, emana del Ejecutivo. Repetimos lo que hemos venido viendo desde que inició nuestro curso. Hay actividades que corresponden al legislativo legislar, pero sin embargo, el Ejecutivo, como ente administrativo, también puede legislar, en este caso el reglamento, que es una ley, una norma de aplicación, en este caso una estructura administrativa, pero al final de cuentas una norma. Tercera característica, como ya le dije, viene a dotar de eficiencia la actividad administrativa. Por lo tanto, se desarrolla en el plano de una actividad concreta, la función administrativa. No está relacionado con, pues no tengo nada que hacer, pues vamos a hacer un reglamento para decirle a la gente cómo toser.
ahora que está lo del coronavirus, pues no, tiene que estar relacionado con una ley principal y encaminada o basada en una actividad administrativa, en una actividad que se desarrolle en el ámbito de la administración pública, en este caso federal. Otra de las fuentes, ya hablamos de la ley, ya hablamos del reglamento, ahora vamos a hablar de la costumbre. La costumbre. Hay doctrinarios que consideran que la costumbre no puede establecerse como fuente del derecho administrativo. ¿Por qué? Porque lo dijimos al principio de este tema, lo dijimos al principio de la exposición y lo repetimos ahora, la fuente principal de derecho administrativo es la ley, el orden jurídico. Vivimos en un sistema de derecho escrito, por lo tanto, es la norma escrita la que va a influenciar, la que va a determinar, la que va a decir cómo se va a desarrollar el derecho administrativo. Pero eso ya no corresponde con la realidad. Nuestra propia Constitución, en el artículo segundo constitucional, si mal no me equivoco, establece el respeto a los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Las normas electorales establecen municipios de usos y costumbres. Así, usos y costumbres, donde sus autoridades administrativas son elegidas por sus usos y costumbres. Entonces, si eso no quiere decir que la costumbre intervenga en el derecho administrativo, pues yo no sé de qué manera quieren que se presente. ¿Por qué? Porque hay quienes reconocen, sí, en los usos de pueblos indígenas se utiliza la costumbre, pero nada más en eso. ¿Y qué? Suficiente para que forme parte del derecho administrativo. También las facultades discrecionales se ocupan únicamente en casos muy específicos y forman parte del derecho administrativo, y desde muy particular punto de vista es precisamente esas facultades discrecionales las que vienen a reforzar la eficiencia y el funcionamiento de la estructura de la administración federal. No permite que la administración esté acéfala en un momento de emergencia nacional, le da practicidad. De igual manera, los usos y costumbres vienen a reforzar ese nuevo planteamiento basado mucho en derechos humanos de nuestra Constitución, y que la administración pública no puede quedar al margen. Por lo tanto, en mi muy particular punto de vista, por supuesto que los usos y costumbres vienen a ser fuente del derecho administrativo. La costumbre tiene dos elementos, el elemento objetivo y el elemento subjetivo. Ulpiano definió la costumbre como inveterata consuetudo et sapientia iuris eo necessitatis. Ay, me aventé. ¿Qué quiere decir? Inveterata consuetudo es el uso prolongado y constante, es el elemento objetivo, que se realice, que sea una costumbre envejecida que se esté realizando. Y la sapiencia iuris es el elemento subjetivo, es decir, que tú tengas la convicción de que la actividad que estás realizando es obligatoria. Y eso, por supuesto, que engloba perfectamente en lo que mencionábamos de los ayuntamientos de usos y costumbres. Son actividades milenarias y que ellos consideran que son obligatorias. Ahora, también tienen la limitación que no deben ir contra los derechos humanos. Pero eso ya es otra historia. Pero repito, en mi muy particular punto de vista, la costumbre, por supuesto, y más ahora con esta estructura de derechos humanos que tiene nuestro derecho constitucional, por supuesto que es una fuente del derecho administrativo. Dejamos un espacio muy especial a lo que es la jurisprudencia. No son abogados ustedes, ya les expliqué un poco lo que es la jurisprudencia. Es la interpretación que da la Suprema Corte de Justicia
o puede ser también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a ciertas normas jurídicas al aplicarse en el caso concreto. Ya les he comentado en esta exposición, una cosa es cómo viene la norma, cómo viene adornada, y otra cosa es aplicarla en un caso concreto donde ya presenta sus particularidades y complicaciones. Para evitar eso tenemos la jurisprudencia, donde el cuerpo legal facultado interpreta la norma. En este caso, para que se forme una jurisprudencia, ya se los había comentado, se requieren 5 resoluciones en un mismo sentido, refiriéndose a esa ley, a esa norma, en ese caso concreto, sin ninguna en contra. Ya si se dan los 5 casos seguidos, ya se forma esa jurisprudencia. Y al formarse la jurisprudencia, pues ya es un instrumento válido que puede utilizarse tanto el que ejerce la administración pública en sus decisiones como el particular a reclamar un derecho ante la autoridad correspondiente. De igual manera, los doctrinarios del derecho administrativo no consideran a la jurisprudencia como una fuente del derecho administrativo. ¿Por qué? Porque consideran que la intención en este caso del órgano judicial, volvemos otra vez a las actividades. Ya les dije, aunque seas ejecutivo, puedes legislar, aunque seas legislativo, puedes realizar funciones judiciales, y aunque seas poder judicial, puedes realizar funciones cuasi legislativas. Ya vamos a adentrarnos un poco más en lo que son las actividades formalmente y materialmente de alguno de los tipos de poderes. Pero bueno, regresando, vemos cómo con la jurisprudencia el órgano judicial crea una norma, pero los doctrinarios consideran que no es así, porque su intención no es crear una norma, su intención es interpretar esa norma para su aplicación al caso concreto. Pero decía, me parece Kant, que de intenciones está empedrado el camino al infierno, independientemente que algunos dicen que, bueno, sí, pero sí es una fuente, pero una fuente indirecta. Pues fuente directa o indirecta es una fuente del derecho administrativo. ¿Por qué? Porque las mismas instituciones administrativas se pueden fundamentar en la jurisprudencia para tomar una decisión. Y como ya les comenté, los mismos particulares podemos exigir a la autoridad administrativa basándonos en una jurisprudencia. Eso le da una fuerza de ley. Tal vez esa no es su intención. O en algunos casos probablemente sí. Ya cuando es algo repetitivo, ya existe la intención de realizar, ya no sea una modificación por vía legislativa, hacerla por vía judicial. Un caso muy polémico. Antes, bueno, aquí en Tamaulipas todavía no pasa, pero uno de los criterios para las bodas de personas del mismo sexo era utilizar la vía judicial. El registro civil se los negaba, se iban al amparo, y ya en eso la autoridad judicial, que ya había dictado jurisprudencia al respecto, condenaba a que el registro civil avalara esa unión. Veamos cómo tal vez uno puede considerar que la autoridad judicial no tenía la intención de inmiscuirse en ese aspecto, pero en sentido concreto lo hace. ¿Tenía la intención o no tenía la intención? Es lo mismo, es lo mismo. Tal vez complica un poco más el ejercicio, pero en aspectos objetivos tienen la misma finalidad. Igual pasa con la administración pública. Les comento que hay
titulares de la administración pública o funcionarios de la administración pública que basan sus decisiones en jurisprudencia, y particulares que basamos nuestras argumentaciones y nuestros pedimentos a las autoridades, no solo judiciales, sino administrativas, en base a esas mismas jurisprudencias de las instituciones judiciales. Bueno, esta es la bibliografía utilizada en este tema. Con esto concluimos la introducción al derecho administrativo. Un gusto saludarlos, que tengan un buen día, y ya aproveché esta clase para hacerles, si son observadores, hicimos un breve recorrido a Palacio Nacional, sus exteriores, sus murales. Vayan a ver los murales de Diego Rivera, extraordinario. No sé, coleccionistas, perdón, pagan un dineral por un Rivera. Ustedes nada más entrando pueden apreciarlo. Recuerdo la primera vez que entré a Palacio Nacional y vi los murales de Rivera, se me salieron hasta las lágrimas. No les va a pasar a ustedes lo mismo, pero visítenlo. Un gusto saludarlos, y continuamos con nuestro curso de Derecho Administrativo. Que tengan buen día.